Clase número 13 de escatología. Bienvenidos todos, queridos hermanos y hermanas, a nuestra clase número 13 de escatología, donde pues estaremos terminando un poco un resumen de las postrimerías del hombre, ¿verdad? La muerte, el juicio, el cielo, el infierno, con un apéndice del purgatorio. Y invoquemos al Espíritu Santo pues para que nos dé su luz. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste por amor. Tú eres nuestro consolador, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos estado reflexionando de una manera global sobre estas postrimerías del hombre y trataremos de concluir hoy para en nuestro próximo encuentro, pues ya vayamos directamente a cada una de las postrimerías del hombre para que las profundicemos teológicamente. Si padeciésemos un aislamiento inmenso, excluyente, agobiante y total, en el que fuera imposible poder hablar a nadie, si se diera la incomunicación plena, a solas con nosotros mismos, entenderíamos lo que se llama infierno. Es ese lugar en el cual nadie puede entrar salvo el que lo tiene. El que vive en el infierno es el único pues, el que puede entrar ahí. Es el lugar de la desesperación y es el destino más tenebroso. Decíamos en la clase anterior, es la segunda muerte por esta razón. El lugar de la desesperación y el destierro más tenebroso. ¿Por qué? Porque es eterno. Por eso es la segunda muerte. Entonces, no es ese momento por el que pasamos individual y personalmente todos al morir. Un instante antes de la muerte tendría que ser esta experiencia, ¿no? De la soledad y de la desesperación y de un destierro. No porque vayamos al infierno, sino porque es el instante anterior a la muerte, porque hemos perdido incluso la comunicación con todos los seres queridos y tenemos que dar el salto en el vacío. Ese es el momento difícil de la muerte, ¿no? Y el Antiguo Testamento, por otro lado, designa con el término Sheol tanto al infierno como a la primera de las postrimerías, o sea, el momento de la muerte, los primeros esbozos de los novísimos, ¿no? Los novísimos, las postrimerías y la escatología son palabras sinónimas para que no se me vayan a confundir. Las postrimerías del hombre son las cosas que vienen después de la muerte. Los novísimos son las cosas que el hombre va a experimentar en el momento de la muerte. Y la escatología, pues, tiene una amplitud más acertada porque estamos viviendo desde la venida de Jesucristo, de su encarnación, estamos viviendo la escatología en un sí
pero todavía no. Entonces ahí es donde podemos nosotros entender la diferencia de estas palabras, pues, ¿verdad? En su aplicación. Entonces, podríamos decir que las postrimerías del hombre y los novísimos del hombre, que dice el libro del Eclesiástico, después les voy a dar el texto donde dice los novísimos, dice el Eclesiástico en el capítulo 9, versículo 1, si el hombre medita en los novísimos, no se perderá. Como que dice, si meditas en tus postrimerías, no te vas a perder. De eso habla el Antiguo Testamento, del Sheol, del momento de la postrimería. De todo esto se puede desprender también, hablando ya directamente del tema del infierno, que es la permanencia en la muerte. Por eso decíamos que el infierno, el destino del alma al infierno es la segunda muerte, porque es la permanencia en la muerte. Porque ya la persona no vive porque vivir es la felicidad, porque es vivir con Dios. El que va al infierno ya no vive porque no va con Dios. Entonces, en ese sentido, decíamos que la muerte y el infierno es una cuestión de designar el destino de la segunda muerte, pues así claramente, de la segunda muerte, es el lugar más tenebroso porque es el lugar de la desesperación. No es ese momento por el que pasaremos individual y personalmente todos nosotros un momento de soledad, de desesperación, de angustia, de vendarse los ojos y tirarse en el vacío. Ese es el momento de la muerte. Esa es la experiencia en el momento de morir. El Antiguo Testamento designa con el término Sheol, como decíamos, ¿no? Porque ratifica esa permanencia en la muerte. Es un estado de conciencia que ha de perdurar para toda la eternidad. Sabiéndonos sobre todo que habíamos tenido por un instante el velo desvelado y habíamos tenido el misterio ya revelado, que se ha revelado al hombre, y así nosotros podemos percibir también en el momento de la muerte el bien, la vida con Dios como el bien total. En ese estado en el que ya no es posible concebir la certeza, como narra el Dante en la Divina Comedia, dice el Dante, perded toda esperanza los que ahí entráis en el infierno, ¿verdad? En su Cántico 3. De alguna manera consiste en encerrarse en sí mismo, la segunda muerte, soportar la carga acumulada que se arrastra como experiencia, echar el ancla y mantenerse en la extinción consciente. Recuerden que no tenemos cuerpo humano en el momento de la muerte. El alma condenada al infierno, la segunda muerte del alma muerta, valga la repetición. Entonces es como que nosotros echamos el ancla en el inmenso mar de la extinción, pero que estamos conscientes, porque la conciencia no la hemos perdido con la muerte. Lo que perdimos con la muerte es la materia nada más. La parte espiritual no la perdemos porque nuestra alma es inmortal. Entonces, la persona que palpa su impotencia abriga la esperanza de escuchar respuestas al grito de desgarro en su padecimiento en el momento de la muerte, ¿no? Como la misma palabra que Jesucristo dijo en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Llamada no a la supervivencia del cuerpo, sino llamada al que es el alfa y el omega de todo. El último abandono también a los que creen en Dios es el último abandono, es vendarse los ojos y tirarse en los brazos de Dios como en ese abismo que no sabemos si vamos a ser rescatados o no, pero la certeza de la fe nos dice que sí.
a la entrega confiada a Dios. Y a pesar del aparente silencio de la misma muerte, en el interior cada uno, si está en gracia de Dios, podrá escuchar un susurro que te dirá: aquí estoy, yo te llevo de la mano, yo te cargo, aquí estoy, no te preocupes. Pero en el infierno, al contrario, oirá la voz atronadora de la muerte, que te dirá: muerto, muerto para siempre. Si vas a la condenación, si vas a la salvación, escucharás el susurro del consuelo. La médula de la pasión no es el dolor físico. Lo esencial de la pasión no es el dolor físico, sino el retiro radical. Ese átenlo y tírenlo fuera. Allí el hombre no tiene más comprensión que la percepción de su nada. El hombre no vale nada. La soledad es la región de la angustia en la cual se funda el destino sin destino. ¿Por qué decimos sin destino? Porque en el infierno ahí perdiste toda la oportunidad de tener un destino feliz. El perder el ser que choca con esa realidad que es imposible de entenderla, ¿no? Si el desenlace terreno, en el momento de la muerte, es el aniquilamiento, entonces el cielo, la gloria de Dios, debe de ser la acogida. Es difícil o casi imposible describir lo que es el cielo, la felicidad, la gloria de Dios. Lo que más nos puede aproximarnos a estas verdades reveladas y veladas son las mismas palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, cuando refiriéndose a la gloria de la presencia de Dios con nosotros, dice San Pablo: ni el ojo vio, ni el oído escuchó, ni el corazón humano puede imaginar. Se trata de algo que escapa a los sentidos, algo que escapa a cualquier representación que nosotros queramos hacer del cielo. Y como tal tenemos que aceptar que está fuera de la experiencia humana. Nosotros, nadie que exista aquí en la tierra ha experimentado el cielo. Entonces por eso dice la teología que el cielo no es un espacio físico donde se pudiera ubicar de una manera humana, de una manera física, donde se pueda ubicar el cielo. Porque dice la teología que el cielo es un estado del alma, la felicidad plena con Dios. Pero hablando de diferentes naturalezas donde se encuentran en el cielo, mencionemos la naturaleza divina de la Santísima Trinidad, Dios mismo, la naturaleza angélica con todos los ángeles del cielo y la naturaleza humana de todos los redimidos, que lo único que le falta a la naturaleza humana es su parte corporal, pero la persona está ahí presente. Entonces, en ese encuentro de esas tres naturalezas preciosas en el cielo, cuando nosotros hablamos de que no es un espacio físico, es porque son naturalezas no corpóreas, entonces por eso no la podemos entender en un espacio ubicable, sino en un estado del alma, de gozo, de la felicidad con Dios, navegando en ese, como una gotita de agua en el inmenso mar del amor divino, del amor de Dios. Entonces por eso habla de un estado. Pero yo no quiero perder y le pido que ustedes no pierdan la perspectiva que de alguna manera para comprendernos tenemos que usar el lenguaje humano, ese lenguaje inmanente para trascender la realidad humana.
entonces nosotros decimos el cielo es allá arriba donde está Dios, y estamos hablando de un lugar, ¿verdad? Cuando decimos es allá arriba donde está Dios, eso es el cielo. Entonces, de alguna manera identificamos el cielo con un lugar, con un espacio físico, que no se puede ubicar, por supuesto. Por eso la teología entonces te habla de un estado, no de un lugar físico, ¿verdad? De un espacio físico. Entonces, el cielo es la integración absoluta y eterna de, del no ser siendo. O sea, pasás a ser eterno como es Dios. No sé si me hago entender, ¿verdad? Es que es difícil el explicar el no ser. Acuérdense que nosotros somos seres contingentes. El único ser por esencia es Dios. Yo soy el que soy, porque yo soy el único que existe desde siempre y para siempre. Entonces, nuestro no ser, en el sentido de que fuimos creados contingente. La palabra contingente significa que pudo haber sido o no pudo haber sido. Entonces, nosotros estamos, porque Dios nos eligió, estamos en la existencia, pero existimos por Él. Es el todo eterno e integrador, Dios, dejándose atrás lo que hubiéramos haber sido o lo que nosotros sabemos que como seres humanos no somos o no existimos para verdaderamente existir en plenitud. Ese es el cielo, nuestra existencia en plenitud, porque a partir del cielo ya nadie nos va a arrancar ni la paz, ni la felicidad, ni el gozo de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el cielo es la acogida definitiva. Al igual que como una analogía, aquella acogida del Padre misericordioso al Hijo pródigo que vuelve a casa después de haber malgastado su herencia. Y que ese Hijo pródigo descubre al regreso a su casa el amor que siempre lo acompañó, que nunca lo abandonó, pero que jamás percibió y que solo le exigía una entrega confiada. Ni siquiera el amor exige correspondencia, sino confiar, una entrega confiada. Vale la pena entonces, ahora que reflexionamos sobre el infierno y sobre el cielo, meditemos ahora en algo que yo personalmente me he hecho y me he cuestionado siempre. Y no porque tenga dudas, sino porque es un clamor que yo siempre le hago a Dios. Ya lo verán. Es algo que nubla nuestro entendimiento. Como dicen algunos filósofos. Y la misma positivismo que existe ahora como ideología anticristiana, dice, serán al final todos redimidos, también los criminales, por ejemplo, los que custodiaban esos criminales, esos campos de concentración nazi, el Hitler o el Stalin comunista o el Nerón antiguo o los modernos criminales que tenemos hoy por hoy. De esto ha de desprenderse dos concepciones claras en nosotros. Porque yo me he cuestionado y le digo al Señor, Señor, no es posible, te ruego que no sea posible nunca eternamente que en el banquete del cielo yo esté sentado porque tú me salvarás, yo me acojo a ti para que tú seas mi salvador. Entonces, sentado en el banquete celestial, al lado mío no es posible que esté sentado un criminal o el que me odiaba, el que me perseguía, o si acaso soy mártir, el que me mató. Entonces, esas preguntas son valiosas cuando nosotros meditamos en lo que significa el infierno y en lo que significa el cielo.
Ya San Pablo nos ha dicho que es una cosa que ni nos imaginamos de grandioso que es el cielo. Entonces no es posible, definitivamente no es posible que los malos y los buenos estén sentados en la misma mesa del reino de Dios. Por lo tanto, no es posible que todos se salven. Se salvarán los que acojan la palabra y se conviertan, porque estamos a tiempo, estamos en el tiempo de la misericordia. Entonces los que se salvarán son por los que han estado ya en preparación para su salvación. Entonces meditemos de esta reflexión dos consideraciones: la predestinación y la libertad. Todos, dice San Pablo, fuimos predestinados para la salvación, pero somos libres para optar por el cielo o el infierno. Porque ahora hay mucho culto a la libertad y en la mentira, porque la libertad debería ir unida con la verdad. La verdad, la justicia y la libertad son valores que no se pueden desligar. Entonces, predestinación clara y definida, la Santísima Virgen María, que fue preparada desde antes de la creación del mundo para ser la madre de Dios. Una criatura totalmente predestinada que ni siquiera el demonio se le acercó. Por otro lado, la predestinación nuestra tiene una condición. Somos predestinados, pero hay una condición: tu libertad. Porque cabe esta pregunta: si se salvan todos, ¿para qué se nace entonces? A esto hay que añadirle que hay que desestimar el libre albedrío del hombre para poder decidir su destino. Quiere decir que el hombre puede ser libre, y en su libertad el hombre no decide su destino porque ya se le puso la salvación eterna, ya se le puso. Si está ya previsto salvarse, él puede ser libre y hacer lo que se le antoja. Entonces, ¿dónde situar en tal caso la libertad? Si ya estás predestinado a salvarte y con tu libertad haces todo lo contrario a los valores del reino, entonces, ¿cuál es el sentido que tiene en esta realidad la libertad? Ahora, si existe el mal, por otro lado, es porque es consentido por lo que es previo a él. Esto es el bien. Entonces, si existe el mal, es consentido por lo previo, que es el bien. Entonces, estamos diciendo de que Dios es blandengue, flojo. Él decidió el bien, pero también acepta el mal. Es el problema de la herejía de los pelagianos y de la religión que seguía San Agustín. Entonces, orientado hacia un fin que no ha de ser otro que practicar su elección, dice el libro del Deuteronomio, entonces no es posible que el bien y el mal tengan ninguna importancia delante de Dios. Si nos salvamos, por otro lado, si nos salvamos unos pocos elegidos, conocida de antemano la determinación, no resultaría incomprensible para el resto de los malos. Resultaría, la pregunta, ¿verdad? Resultaría incomprensible para los malos nacer, sufrir, morir y por último perderse en el infierno. Si hagan lo que hagan, no van a alcanzar nunca la salvación eterna. ¿No sería no sería más razonable humanamente no haber sido arrojados a la vida? Entonces es toda un análisis filosófico sobre la predestinación y la libertad del hombre, que cómo es posible que Dios acepte el bien y el mal, y que en el reino de Dios nos sentemos todos, buenos y malos, en la mesa del reino. No es posible. Por otro lado, no es posible que el que
de previo es el bien absoluto, acepte también el mal. Y también no es posible también, incluso hablando para los réprobos, que renieguen y que no comprendan por qué, para qué nacieron, por qué y para qué sufren y mueren y se condenan si al final de cuentas nunca lograron alcanzar la meta. Está ahí la gran verdad de la libertad. La opción la hacemos nosotros, no la hace Dios. Dios nos puso en el mundo libres y nos dio dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, el camino angosto y el camino ancho. Es posible que ni siquiera el mal pueda sustraerse finalmente al bien. Mas si se salvaguarda la misericordia, ¿dónde quedaría la justicia? Entonces, miren ustedes, si el mal pueda sustraerse finalmente al bien, o sea, pueda colarse como un bien, entonces nosotros salvaguardamos, por supuesto, la misericordia de Dios, pero ¿dónde está la justicia? Porque Él habla de que es un Dios justo, ¿verdad? Veámoslo de esta manera. En tanto se vive, la fe habita entre la voluntad, la conciencia, la indecisión, la duda, la negación y la aceptación. Ahí es donde se mueve la fe. En la voluntad, en la conciencia, en la duda, en la indecisión, en la negación y también en la aceptación de la fe. Ahí es donde está la fe, mientras estamos vivos. Ahora, desvelado el último velo, el momento de la muerte, contemplándolo cara a cara, entendiendo, solo permanece la libre y última resolución, y esta es una opción del hombre, vida de pecador, dice el santo cura de Ars, vida de pecador, muerte de réprobo. Quiere decir que el pecador consuetudinario y malvado al último momento no se va a poder convertir porque él está cerrado en su cerrazón, como dice el indio. Entonces, en la libertad está la última resolución que la toma el hombre. O es autoexclusión o es aceptación. Ahí tenemos dos cosas. O nos excluimos o lo aceptamos, pero es decisión personal de cada uno de nosotros. El veredicto en el juicio particular no proviene de fuera, sino que el veredicto de la opción después de la muerte es auto resuelta por el mismo hombre. El veredicto no viene de fuera, solamente el juez dicta sentencia, nada más de la opción que hizo el hombre. Viene de su interior la opción final del hombre. En el filo de la navaja, podríamos decirlo, está el hombre mismo. Y en ambos lados se sitúan la compasión y la rectitud. Fíjense bien, el que muere tiene conocimiento infuso de la verdad. A ver si me hago entender. Miren qué interesante. En el momento de la muerte, Dios nos infunde la verdad total. Entonces, nosotros mismos nos vamos a conocer inmediatamente si fuimos malos o si fuimos buenos. Entonces, nosotros mismos vamos a optar. Porque Dios no castiga, es el hombre con su pecado el que decide a qué lugar ir, ¿verdad? En el interior del hombre está, y el hombre está, como decíamos,
como dice el texto, está como en el filo de la navaja. Y a los dos lados están situados la compasión y la rectitud, la misericordia y la justicia. Entonces, la oferta se mantiene intacta. Dios te dice, te salvas si cumples, si sos bueno. Tú eres libre, escoge el bien o escoge el otro camino, el camino ancho, el camino del mal. Entonces, el ser humano, en su estancia terrena, podía moverle, mientras está vivo el hombre, lo podría mover el arrepentimiento o la atrición, porque es un arrepentimiento por miedo a la condenación eterna, al castigo eterno. Entonces, ahora en el momento de la muerte, todo se le convierte al hombre en contrición. Acuérdense que yo les explicaba que hay dos padecimientos o dos sufrimientos en el infierno. Dos penas en el infierno, la pena de daño y la pena de sentido. Entonces, uno mientras vive está llamado por las dos opciones, por supuesto, la contrición y la atrición. La contrición es un arrepentimiento profundo y verdadero de puro amor a Dios, y eso te perdona el pecado. La atrición es un arrepentimiento también de la ofensa, no tanto por amor a Dios, sino por el miedo a la condenación. Pero en el sacramento de la confesión, Dios la atrición te la convierte en contrición, entonces se te borra el pecado. Pero ese es en vida, contrición y atrición. Mayormente la atrición, a la hora de la muerte sí hay una certeza total de que tenemos contrición. ¿Y qué cosa es la contrición en este sentido? Es un abatimiento al experimentar el amor que siempre ese amor divino que siempre te sedujo. Y siempre esa seducción divina fue sin ningún filtro. Siempre Dios te buscó. Eso es la contrición. Darte cuenta que Él siempre te persiguió. Entonces, al final se arguirá que se impone la gratuidad del cielo. Estamos hablando del cielo. En este sentido, arriesgó mucho Papini en su ensayo El Diablo, sugiriendo que al final todo será sometido. Incluso el propio tentador será sometido. Esto significa que confirma la justicia de Dios. Acuérdense lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice San Pablo que Jesucristo someterá a todo bajo sus pies. Incluso dice, y como se habla de todo, incluso dice Papini en su ensayo, que hasta el demonio, hasta el tentador, va a ser sometido en el juicio final y va a tener justicia también él. Una confirmación de su condenación, por supuesto, el demonio. Entonces, interesante la reflexión para que nosotros nos demos cuenta que a la hora de la muerte nosotros quedamos en un estado definido de nuestra libertad. Mi opción fue esta, y aunque en ese momento yo me arrepienta, ya el arrepentimiento no vale para nada. Por eso repito las dos penas del infierno, la pena de daño y la pena de sentido. Repito la pena de daño. Maldito yo tuve todo el conocimiento, yo sabía, estuve en la iglesia, tuve los sacramentos, maldito yo, porque no lo aproveché, maldito yo. Esa es una pena de sentido, ¿verdad? Es una pena de reconocer en ese momento que él está perdido por su propia voluntad. Esa es la pena de daño. Yo me hice daño por mí mismo, por bruto, por animal, por bestia. Estúpido de mí, maldito de mí, que no opté por toda la revelación. Esa es la pena de daño. La pena de sentido en el infierno es el sufrimiento, el dolor.
la pérdida de Dios y todo eso, ¿verdad? Eso lo profundizaremos más adelante. Todo eso está precioso. Hasta aquí vamos a concluir porque termino este tema introductorio sobre las postrimerías del hombre y vamos a comenzar en la próxima clase ya los temas propiamente de esas postrimerías casualmente, ¿verdad? De los novísimos, del escatón, de lo que viene después, la muerte, el juicio, el cielo o el infierno, con un apéndice, les repito, del purgatorio. Les recomendaría a los que no lo han visto el santo cura de Ars, el juicio particular. Voy a buscarlo y se los voy a mandar al rato, el link, por si lo quieren escuchar los que no lo han escuchado. Los que ya lo escucharon, pues van a fortalecer su conocimiento y su experiencia sobre este tema en la próxima clase. Que el Señor me los bendiga, ¿verdad? A todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.